allá de lo que surja luego entre todos, pero desde el aporte que me movió a mí y junto a Dani y Lili, hacer este encuentro, era hacer una profundización un poquito más interactiva entre nosotros de lo que es este momento que estamos pasando o que estamos viviendo. Entonces, primero desde el marco de observación del día que estamos, que sería 28 de julio, día 209, despacito el que sabe poder mirar el negativo del día de hoy es 156, y la frecuencia de anulación, que es la diferencia entre estos dos números, es 53. Y eso nos va dando un marco, más también sumado a lo que es la vuelta 14 de calendaria, porque la calendaria nos ayuda a mirar con más profundidad en nuestra vida el calendario. ¿Por qué lo hacemos? Porque el calendario es una herramienta de conectividad espacio-temporal. Eso es lo que estamos descubriendo. Y eso es lo que estamos aprendiendo primero a verlo en nosotros. Por eso hacemos estas mediciones y estas perspectivas, ¿no? Y sobre todo es mirar y empezar a reconocer en anticipación la perfección de sincronización que hay. Y después es aplicarlo en mi cotidiano, que es lo que por ahí en este espacio de colaboratorio que después brindamos también a veces al público más grande, para que vaya acostumbrándose a nuevas nociones, pero aplicadas por nosotros con nuestro margen de error y con nuestras pequeñitas comprensiones que son muy estratégicas, ¿no? Lo que yo iba percibiendo, que en estos últimos encuentros de colaboratorio, yo sentía que desde mi percepción, porque cada uno tenemos, de cada encuentro, cada uno absorbe lo que en el espacio que tiene, en la comprensión que tiene, ¿no? Entonces yo misma me daba cuenta que en mi caso fuimos desarrollando qué era el humano de quinta etapa, fuimos hablando de lo que era entretenernos en la vida o entrenarnos en la vida, ¿no? Y hoy yo sentía como el movimiento interno de profundizar un poquito en el modo, un aspecto humano, que es el aspecto antena del humano, que es o sea, que no ha sido muy desarrollado en el humano común, y que tenemos que y que es empezar a descubrirlo en nosotros mismos. Que cuando yo hablo de entrenamiento, estoy hablando de desarrollar un aspecto humano, como yo lo voy entendiendo, sería ese modo más antena. Ese modo más antena que es, como a veces decimos, del cerebro para arriba, ¿no? Del cerebro para abajo es lo que el humano tiene más instalado y que funciona, y es a veces ese aspecto como para ir creciendo en la comprensión, es ese aspecto nativo de mente-cuerpo que funciono y puedo y tengo instalado, pero que luego la realidad me empieza a educar y a estimular y a llevar a un límite de la propia vida, y ahí es cuando, si yo quiero seguir en mi modo nativo, y hago este movimiento de mano, porque aquellos que más o menos tienen comprensivo de los 4 cuadrantes, yo me estoy moviendo del cuadrante neal, que es cómo funciona el nativo. Pero luego hay con la realidad, que es el cuadrante SE, donde estamos, ese aspecto de proyección hacia afuera de mí mismo, sería el aspecto más, como lo entendemos en el EGC, el aspecto nacido de mí. El aspecto nacido que me permite una actualización de mi nativo. Y eso es lo que quiero empezar a que
podamos tener mayor comprensión de que es muy importante el asumir el aspecto nacido. Después podemos también jugar con la decodificación de la palabra, pero en este primer momento que quiero ir brindando como una noción integral para después ir más específico según vaya surgiendo entre todos, este modo nacido es el modo en que yo asumo de mí en vinculación con el aspecto NO de conciencia, que es aquel aspecto de mí que empieza a ser estimulado en un modo antena y es un aspecto de mí mismo en el que yo puedo crecer en mi captación, crecer en mi propio modelo instalado nativo, que puedo ir aumentando mi capacidad de mi programación interna, de mi capacidad de comprensión y de entendimiento. Eso se realiza por el trabajo del nacido con el contexto. Entonces, ¿por qué? Porque ahí es cuando la ionosfera es el aspecto que rodea la Tierra y que nos está indicando un estímulo en mi modo antena en el ámbito de donde estoy. ¿Por qué quiero hablar un poquito de esto? Porque creo que es dar un paso más al modo entrenamiento. ¿Por qué? Porque es empezar, como yo lo fui entendiendo, es que si yo estoy en un ámbito, ¿y eso qué sería? Trabajo, familia, reunión, viaje, entretenimiento, el ámbito que esté. Hay algo mayor allí, que por eso hablamos del entretenimiento al entrenamiento. Es empezar a reconocer y a aumentar el concepto de que en el ámbito que estoy hay un estímulo y un propósito de la realidad con la antena particular de un incremento que si yo no me abro a esa pregunta del cuál es este propósito de la realidad en que yo esté aquí donde estoy hoy, si solamente miro el propósito que yo como antena y persona humana quiero, mi propio logro interno, y no me empiezo a hacer preguntas mayores de ¿para qué fui atraído aquí hoy? ¿Qué estímulo hubo externo para que yo esté aquí hoy? Y poderme abrir a la, digamos, a esa conciencia transversal que me atraviesa para que yo pueda incrementar y no rechace lo que viene a venir a mi incremento. Entonces, este concepto que es que el ámbito donde estoy tiene un propósito de una complementariedad a incrementar mi interno, si yo puedo ir empezando primero a escuchar este concepto para que yo pueda luego de haberlo escuchado teóricamente, poderlo empezar a aplicar en mis ámbitos en los cuales me muevo, va a empezar a producir un aspecto más de conciencia, de antena que está recepcionando algo del medio ambiente para incremento de la comprensión que yo tengo en lo que estoy viviendo. En un grupito habíamos estado hablando y veíamos, una persona contaba que en lugar de que se había encontrado con otra, que era una persona difícil para ella, ¿no? Y cómo con esta actitud de ir en modo observador, en un modo de entrenarme y no solamente, ya sé, esta persona difícil, ya sé cómo va a reaccionar, voy a hacer chispa. Si yo me permito un espacio nuevo, ven que yo necesito previamente tener un espacio
puro, diría, vacío, y no ya condicionado por mis experiencias pasadas, para poder vincularme con una persona, que a lo mejor yo ya tuve historias y tengo archivos y experiencias pasadas complejas, y poder ir en modo nuevo, en modo conciencia, en modo observador, en modo de que si yo fui atraído o se combinó encontrarme con esa persona o estar ahí, poder estar en un modo de captación, en un modo de qué me quiere dar la realidad en este momento, para qué estoy aquí, qué puedo observar para mi incremento y desde ese lugar de observación del otro ver qué puedo brindar. Es como una combinatoria entre captación y brindar, ¿ven? Pero fíjense que tiene que haber una intención previa, propia, de querer no solamente reflejar lo que yo quiero para mí, sino ir en un modo de actitud de más vacío y de permitir que el ámbito me informe. El ámbito y el encuentro con el otro, porque si no yo voy como cerrado y no puedo dar, y no me doy yo mismo la oportunidad de un incremento en una posibilidad que yo ya voy con un objetivo fijado. Yo ya sé cómo es, yo ya sé qué es esta situación. Si yo voy con ese preconcepto cerrado, me pierdo la posibilidad de una captación y de un mapeo del otro y del ámbito diferente. Lo maravilloso de este ejemplo en el grupito que habíamos interactuado es que esta persona decía, y nos ha pasado a muchos, decía, uy, y maravillosamente fue un encuentro diferente a todos los que he tenido anteriormente con esa persona, pero ella reconoció que había tenido una actitud previa diferente. Entonces, lo que estamos aprendiendo a entrenarnos, primero esas nociones teóricas, nociones teóricas de un reconocimiento de aspectos propios que tenemos para desarrollar, pero que no tenemos nativamente funcionando. Entonces necesito que el nacido, el aspecto mío que funciona en el contexto, se vincule con ese aspecto de conciencia de mí y me permita, no me cierre la posibilidad de un incremento, sino que me abra mayores comprensiones de la atracción que ese ámbito tuvo a mi modo particular. Entonces se me amplía muchísimo este concepto y entonces empiezo a ir desarrollando este aspecto de humano de quinta, este aspecto que aunque me entretengo, me entreno en ¿qué? En un incremento de mí. Y empiezo a que la intención de la vida mía no sea solo pasarla bien yo y que yo esté bien y yo, sino que además del propio cuidado de mí, yo pueda preguntarme, ¿y el contexto qué quiere? ¿Para qué estoy donde estoy? ¿Para qué sucede? O sea, esa es una pregunta que ante cualquier dificultad sorpresiva que tenemos, cuando vamos entrenándonos un poquito en esto, en lugar de protestar porque, uy, mirá lo que pasó, un piquete, se me rompió tal cosa, empiezo a ver, ¿para qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿Para qué? ¿Qué sucede? ¿Qué mensaje hay acá? ¿Qué tengo que ver? ¿Qué no vi que ahora me invita a la realidad a ver? Toda esta intención es una modalidad aplicada al cotidiano en el que yo desarrollo una captación, o sea, permito que los mensajes de la ionosfera, por decirlo de alguna manera, lleguen a mi ámbito y yo los tome. Porque si no, ¿qué hago? Los rechazo. No, yo estoy enfocada en lo mío. Sí, no está mal estar enfocada en lo de uno. Pero además, la realidad me necesita que yo empiece a preguntarme qué necesita la realidad de mí. No solamente lo que yo quiero que me den, sino qué es lo que la realidad necesita de mí. Entonces, esa es una pregunta
que no está muy instalada y que la realidad está urgentemente educándonos en ello, ¿no? Y todos estos, la lógica global convergente es la herramienta que viene a educarnos en una ampliación del sentido del ser humano. Porque lo que vamos viendo es que el sentido del ser humano empieza a ser un proyecto no propio, sino del sistema solar. Pero eso aún no está instalado en nosotros, sino que yo solo quiero lo que a mí me conviene para mi ámbito chiquitito. Entonces yo estoy en este ámbito, pero estoy dentro de un ámbito mayor y de un ámbito mayor. Entonces necesito empezar a no autodestruirme ni autodestruir el contexto, ¿no? Entonces, después de esta introducción, como de un concepto que siento una gran necesidad de que se vaya cada vez desarrollando con más detalles y profundidad para que lo podamos absorber y aplicar en nuestra vida, es que volvemos a decir, bueno, a ver, ¿en qué día estamos parados hoy y qué comprensiones fuimos teniendo desde este inicio del año 2022 que estamos, en el que muchos de nosotros venimos trabajando en una gran observación, autoobservación para crecer en conciencia? Y algunos recién empezando, y bienvenidos, o sea, otros llevamos hace muchos años ya en esto, y cada uno a su alcance, pero todos en un entrenamiento de crecer en conciencia y en crecer en ese aspecto antena, que es ese aspecto del cerebro para arriba que no desarrollé, o que le dejaba a otro, en lugar de tomarlo como propio, lo derivaba a otro ser o a otra creencia, pero es un aspecto propio que empiezo a tomar en mí, en este cuerpo concreto, y en esta capacidad de crecer en mi vida, ¿no? Entonces, según hoy estamos parados en el día 28 de julio, que nombrábamos al inicio como la independencia de Perú, y vemos que cada territorio que se fue independizando es una invitación a que cada humano se independice, sea independiente, diríamos, una dependencia interna, referente, que se desarrolle en esa capacidad, para luego poder asumir la interdependencia que hay en el ambiente y en esta tierra. O sea, se necesita primero una independencia interna, parada en mi propia ancla, con un conocimiento de mis dificultades, una aceptación de mis límites, aprender a conocer lo que puedo y lo que no, lo que tengo recursos y lo que tengo aún carencias, qué recursos tengo y qué carencias tengo, para que luego voluntariamente pueda irme construyendo, mejorar mis carencias para crecer como persona, ¿no? Entonces, en este trabajo y entrenamiento que venimos realizando, los que hemos resonado fuertemente en la LGC, es que en este inicio de Vuelta 14, que hemos dividido el año en el cuerpo del año, los 352 días y los 13 días finales. En esos 352 días, del 1 de enero al 18 de diciembre, decimos que en la mitad, las 11 primeras vueltas y las 11 segundas. Hoy estamos iniciando la vuelta 14, o sea, las 11 primeras sabemos que fuimos aprendiendo, que es una autoobservación muy detallada de nosotros para en este año asimila ir incorporando de modo más interno y analógico dónde estoy, qué tengo y qué me falta, en dónde fallo. Es un autodiagnóstico y espacio para lo que aún no desarrollé. Y luego, vuelta 12 en adelante, 12, 14.
Entonces estoy, marco con los dedos porque sería como hoy iniciamos la tercera vuelta de lo que sería mi persona con los otros. Entonces, en esta captación del ámbito, yo percibo dos aspectos, como la psiquis con el ambiente y la psiquis con los otros, además de la psiquis conmigo misma, ¿no? Entonces, empieza a haber un estímulo en el aspecto de la vinculación con los otros, que hoy estaríamos iniciando esa tercera vuelta. Entonces, fíjense que yo acá, en este ratito, he volcado enormes, enormes cosas, o sea, que mucho todo junto apretado, como para que cada uno vea qué le va resonando, más lo que ustedes traen de autoobservación, y que a lo mejor estos encuentros online es la oportunidad de una interacción para crecimiento entre todos.